Bueno, muy buenas tardes para todos, para los juiciosos. Empezamos un simposio que es, digamos, muy sensible, que es en la parte de migración. Me corresponde, digamos, abrir esa parte contextual para después centrarnos en lo que son las infecciones de transmisión sexual y VIH. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo es que la migración nos afecta a todos, digamos, cuáles esas problemáticas y cuáles son los diferentes factores que pueden afectar a la atención en salud a los pacientes. Realmente cuando miramos si hay no políticas migratorias, si hay condiciones adecuadas o si el movimiento migratorio es cuando nosotros comenzamos a entender que el movimiento de la población ha generado un problema. Para este 2022 nosotros considerábamos que los 2 años anteriores del COVID había simplificado esos movimientos y nos había dejado a todos en nuestros sitios de residencia, ya que existieron 103.000 limitaciones de tránsito en todo el mundo después de marzo del 2020. Sin embargo, eso no evitó que situaciones como los conflictos generaron movimientos, grandes movimientos en lo que fue la República Democrática del Congo, la República de Arabia Saudí, lo que fue Suráfrica, Centroáfrica, y otras situaciones como la inestabilidad política, inestabilidades económicas, fueron lo que afectó a grandes poblaciones como la de Venezuela y la de Afganistán. Otras situaciones, como lo que son los cambios climáticos, pueden afectar a China, India, Bangladesh, pero nosotros no vemos eso. Nosotros lo que comenzamos a ver es estas situaciones que ustedes ven cuando en las noticias llegan y nos mencionan sobre movimientos de personas que están en la frontera, en el 2015, cuando se comenzó a generar todo lo que fue el movimiento de Venezuela hacia Colombia, nosotros era lo que veíamos, pero no comprendíamos el panorama mundial. Ni qué decir de los países como Chile, que vieron la situación en Haití. Los mexicanos dirán que los que se movían eran los colombianos. ¿Qué decir de Estados Unidos con los latinoamericanos? Pero solo cuando nosotros en el país comenzamos a ver algún tipo de amenazas, que comenzamos a revisar qué es lo que está sucediendo, qué nos puede llegar a amenazar a nosotros como ciudadanos. Estos eran diferentes fotos, pues estamos en Colombia, les estoy mostrando eso, pero ustedes van a tener muchas fotos de la situación en sus países. Ahora, las oportunidades que se hubieran dado por esos movimientos poblacionales no eran las óptimas. Estamos viendo en pantalla diferentes testimonios de personas que comenzaron a trabajar en lo que fueron el transporte público, el cómo se detenían en los semáforos, el pedir dinero y cómo esto llevó a que nuestra mirada sobre las migraciones era de pobreza, pero todo eso va mucho más allá de lo que es una simple indigencia o que no hay unas condiciones de calidad de vida. Realmente, ¿qué es lo que sucede en las personas, en los migrantes, en esas estructuras cuando se generan los movimientos? No hay unas condiciones adecuadas para las aspiraciones vitales, hay un deseo de cambio y esto es lo que lleva a pensar en el migrante. Recuerden también por las definiciones que el emigrante es esa persona que está saliendo del país natal y cuando llega al otro país es el inmigrante, ¿sí? Eso tengámoslo en mente porque siempre, digamos, hay una confusión y vamos a ver que en la estadística pues es importante. Diferentes estructuras que hay con respecto a la infraestructura migratoria. Pues se puede dar la migración, se puede ir como ilegal, hay intentos fallidos de migración y esa inmovilidad involuntaria que se genera en las diferentes fronteras. La situación real, ¿cuál es? Pues ha sido muy variante durante los últimos años. En 1970 eran 84 millones las personas que eran migrantes internacionales, considerando a la población que está viviendo en otro país diferente al de nacimiento. Para 1990, perdón, era el 153 que representaba el 2.8% de la población mundial. Y para el 2000 eran 173, nuevamente 2.8 con respecto a la población mundial. Pero si ustedes miran acá, estos datos son de la Organización Internacional para Migraciones, en el cual se cuenta que para el 2020 hay 281 personas migrantes internacionales que representaban un 3.8% de lo que es la población mundial. Están viendo cómo subió un 3.5 con respecto al 2019 y pensábamos que iba a ser frenado por el COVID, pero sin embargo las situaciones de cada una de las personas en su estatuto
por así decirlo, de calidad de vida o sus aspiraciones, no llevó a que se quedaran en sus países. Vemos que lo que están viendo ahí es que las mujeres representaban más o menos el 51% de toda esta población. Trabajadores migrantes solo son 169 millones y algo importante que se registró para el 2020 es que existían alrededor de 3.900 migrantes muertos. Ahora, condiciones diferentes a esas migraciones que nosotros comentamos, diferentes a las a la persona desplazada, a la que pide refugio, a la que le dan asilo. Para el 2020 hay 89.4 millones de personas que viven desplazadas, incluyendo las personas en conflictos internos y desplazados que pues digamos en cada uno de los países dependiendo del conflicto lo conocemos. Nosotros en Colombia digamos que en la década del 90, bien entrados los 2000, sí que vivimos esto del conflicto interno y ya lo vamos a ver, pero ahora estamos viviendo esa realidad cuando hablamos de fronteras y es lo que vamos a ver. Desplazados venezolanos subió del 2019 a 3.6 millones, lo que eran 3.9 millones. Ahora, ¿de dónde son? Pero antes de dónde son, ¿a dónde van? Estos son las áreas geográficas en las cuales hay una residencia. Entonces ustedes ven que el Asia, bueno, lo otro son, ustedes pueden fijarse que los colores, la primera fila, la azul clara, es Asia, es el 2005, la siguiente, la verde, la 2010, la roja el 2015 y el azul el 2020. Ven cómo ha aumentado a través de los años, siendo la principal región de residencia el Asia. Luego sigue Europa, América del Norte, África y América Latina y el Caribe está aquí. Y nosotros consideramos como propio y una gran problemática, lo es, pero quiero mostrarles de lo macro, de ver cómo es ese porcentaje de migración a nivel global y después nos vamos a meter en lo que es la problemática de América Latina. Bueno, muy bien. Los corredores de movilización son los que donde comenzamos a ver toda esta problemática cuando sí hay condiciones para que estas personas puedan llegar a moverse, digamos que no tengan tantos problemas de salud, lo cual no hay, cuando hay, digamos, respaldo de los gobiernos, los cuales no hay. Los principales corredores, digamos, el clásico, el que se presenta entre México y Estados Unidos, ustedes están viendo, las filas representan los millones de personas que han pasado por esos corredores y haciendo la relación a lo que son las fronteras. Y si vamos a buscar dónde está la latinoamericana, vemos que es la de Venezuela y Colombia la más importante en Latinoamérica. Sin embargo, miren antes todos los otros diferentes corredores que hay: Arabia, Siria, Turquía, India, Rusia, Ucrania. Pues nosotros no nos imaginamos cuántas personas se movilizan precisamente por situaciones de pobreza o situaciones políticas. Entonces, ¿cuál es el origen y el destino de estas personas? En la parte derecha, ustedes están viendo de dónde salen las personas que migran a nivel global. Del principal, India. Para Latinoamérica sigue México, de México es de donde más salen para el año 2020. Sigue Federación Rusa, China, Bangladesh. Uno pensaría que Venezuela hubiera estado más arriba, pero mírenlo, lo encontramos acá. Y si buscamos otro país latinoamericano a nivel global, no, son solo esos dos. ¿Hacia dónde migran? Entonces, el destino de ellos, el principal sigue siendo Estados Unidos, segundo Alemania, Arabia Saudí, y dentro de América Latina vamos a buscar y no los encontramos, ¿listo? Pero ya vamos a ver cuál es nuestra realidad. Bueno, el reasentamiento se considera cuando hay un traslado de personas que se ha aprobado por una población después de haber llegado a un sitio de acogida. Es decir, un ejemplo, llegaron de los de Cuba, aunque es mayor vuelta, pero es simplemente el ejemplo práctico, llegan a México y Estados Unidos los acepta y se van hacia allá y allá son el reasentamiento. Por eso los pongo porque precisamente, igual, siempre miremos que van a ser años. 2005, aquí está al revés, puesto primero el más reciente, 2020, 2015, 2010, 2005. Y el principal de asentamiento en el año 2005 fue Estados Unidos. Canadá, Australia, Reino Unido, Noruega, Suecia son los principales lugares legalmente, oficialmente, donde aceptan a las personas migrantes. Y miren que pues, los diferentes continentes, y no es que lleguen todos los de África a Estados Unidos. Los latinos en Europa, aquí lo que vamos a ver
es esa parte, esos migrantes de Latinoamérica, cómo llegan a Europa. Aquí están viendo en las 3 columnas migrantes que llegan hacia Europa y desde Europa. Entonces, los que llegamos hacia Europa en color o verde oscuro, que es este, están los de América Latina y representan solo una pequeña parte con respecto, por ejemplo, a los que llegan de Asia. Si miramos esta realidad para América Latina, ya es muy diferente. Migrantes hacia América Latina, casi nadie viene a América Latina, no sé por qué será. Desde América Latina y el Caribe, entonces miren que los principales destinos pueden llegar a ser América del Norte, Europa y por aquí Asia. Ahí no estamos hablando de lo que es la migración intrarregional, que ya lo vamos a ver. Bueno, bueno, y esta parte de refugiados y solicitantes de asilo, pues tiene que ver mucho con los conflictos internos. Para el 2020, el principal país que tuvo una situación de solicitar refugio por conflicto interno fue la República de Arabia Siria, y la segunda fue la República Democrática del Congo. Colombia está en el tercer puesto. Ahí lo que estamos viendo sí ya son los países latinoamericanos donde están representados los refugiados que solicitan, los que sí son acogidos y los que no. Y vemos que Colombia es de los que más tiene solicitantes de asilo con respecto, por ejemplo, a los de Venezuela, que ya son refugiados. Entonces, es un movimiento que se ha hecho a la fuerza y no con solicitudes de visas, digamos que con una comprobación de cuál es su perfil de vida, cuáles son sus ingresos y demás. Entonces ahí es donde vemos cómo es la diferencia en esta hegemonía que hay en Latinoamérica. Si vamos a mirar los desplazamientos internos, pero ya por internamente, entonces nuevamente Colombia está como de los principales ahí por conflictos. Aquí lo que están viendo, lo que nos muestra es los diferentes desastres a nivel climático, o fallas geológicas, y cómo es Colombia la que está aquí, la que más representa la situación de conflicto. Todos los otros, en cuestión solo a esos 2 ítems, son dados en Honduras, en Cuba, en Brasil, por situaciones de clima o desastres. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de esta crisis migratoria en Latinoamérica, ¿qué es lo que realmente sucede? Estamos viendo lo que considerábamos clásicamente como la migración que se presentaba en lo que es el triángulo norte de Centroamérica, no solo de Cuba hacia Estados Unidos, sino por ejemplo de Haití a Puerto Rico, una parte importante de Nicaragua y la migración de Venezuela. Luces, por favor. Vamos a ver un pequeño video en el cual vamos a atestiguar, digamos, las diferentes rutas que se presentan. Quiero que tengan en mente que aquí abajo están los años. Hacia acá hay uno muy importante que es el 2015 y 2017, y lo que estamos viendo en el mapa es emigración, que son los naranjas, y inmigración, que son los azules, los que reciben. Entonces, vamos a mirar esta primera. No, pero esta era solo para esta gráfica. La naranja era la emigración y la azul la inmigración. Pero lo que me interesa de este video es que veamos cuál ha sido la dinámica de movimientos. Vamos a comenzar viendo en Latinoamérica, ahora sí, la emigración presentada como que el 70% de la población migra hacia Estados Unidos. ¿Pero en qué año? En el 2010. Quisiera mostrarles aquí vamos en 2010. Y vamos a ver cómo se va afectando a lo que pasan los años. O sea, lo clásico que era nosotros pensar que en el 90 eran los colombianos iban mucho más hacia Venezuela, iban más hacia Argentina, hacia Brasil. Y lo que vemos ahora es un cambio en toda la hegemonía. Aquí lo que vamos a ver es esa migración intrarregional. Cada una de los puntos de a colores representan las diferentes ciudades. Ubiquen ustedes el país en el que vienen. Miren esto cómo era en el año 1995 cuando la gente iba hacia Venezuela, cómo están yendo hacia Argentina, Ecuador, cómo venía. Cómo iba también gente de Colombia, de Ecuador, Perú. ¿Y esto es en qué año? 2006, 2005. Vamos a ver en el 2010 cómo ese corredor también se genera. Aquí se está yendo hacia Chile, y era lo que les decía de la migración que ellos tienen, esa historia que tienen en los últimos 15 años. Pero miren cómo en el año 2015
cuando surge la situación del conflicto interno en Venezuela, cómo de aquí se disparan todas las poblaciones hacia diferentes ciudades, Panamá, Bogotá, República Dominicana, Brasil, Perú, y de allí se mueven hacia otros lugares. Argentina sigue siendo también uno de los principales sitios de llegada de estas personas. No necesariamente estoy hablando de la parte de Venezuela, sino de todas las migraciones. Digamos que aquí vamos a ver, igual, en 2005, 2007, cómo es la densidad de la población que llega hacia esos países. Entonces miren que Argentina es uno de los principales, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Chile incluso para el año 2010. Aquí, digamos, este análisis no tiene en cuenta la parte de Venezuela. Estos son los movimientos intrarregionales. Cómo de Argentina también se mueven hacia Chile, hacia Brasil, como de Colombia se movieron hacia Ecuador, hacia Panamá, pero esto en el año 2015. Para el año 2017, ¿cómo cambia todo? ¿Cómo los de Paraguay pasaron a Argentina? Digamos que son diferentes dinámicas, es solamente para ilustrar cómo son los movimientos. Y estos son los diferentes corredores que les hablaba, las fronteras y digamos que toda la resistencia que puede haber cuando vienen los países a afrontar y con unas políticas que no necesariamente ayudan a la condición de las personas. Entonces están viendo en amarillo, por ejemplo, la parte de Colombia, Venezuela, hay una parte en Chile, Argentina. Y estas son ya las rutas de migraciones. Entonces vamos a comenzar con Centroamérica y Caribe. Estas son las rutas que tienen, son de las principales. Después vamos a ver la de Perú hasta Paraguay, cómo se mueve aquí toda la población, y eso es lo que pues la Organización Internacional para Migraciones ha logrado detectar. Y cómo comienza a ser un conjunto toda esa movilización desde lo que es Suramérica hacia Centroamérica y hacia la parte ya inferior. Como dice ahí, pues depende también de lo que se considera el origen, la frontera, el tránsito y el destino. No todos los peruanos, por ejemplo, llegan a Ecuador, sino por ejemplo van hacia México. Entonces aquí lo que estamos viendo, yo no quiero colocarlo mucho en el eje de Colombia, a pesar de ser anfitriones, pero pues sí es uno de los corredores más importantes de hacia donde parten. Esto es por ciudades. Aquí están viendo Panamá. Quise traerlo pues para que cada uno también se identificara, y lo que representa el color más vivo son las áreas donde más se ubican estas personas migrantes. Esta es Colombia. Obviamente van a estar en lo que son las fronteras, donde llegan a acentuarse. Miren, aquí llegan a Antioquia, y que representan pues dependiendo de las culturas donde las personas que primero emigraron están llegando y logran una acentuación, logran una estabilidad en lo que eso es su calidad de vida, y le dicen a las otras personas. Esto es Ecuador. Entonces miren cómo se van ubicando. Ahora sí me sirve este. Y todo esto es para el año 2018, perdón. Perú, la zona costera, como es una de donde más se ubican. Dice que en Lima el 84% son migrantes, son personas que nacieron en lugares diferentes en la parte de una parte rural de Lima. Este es Chile. Aquí habla de 700.000 personas migrantes, un 4.5% de todo lo que son los ciudadanos, y hablaba de casi 500.000 en los últimos 15 años para Chile. Bueno, este es Costa Rica, vamos a seguir. Bueno, y Argentina, igual. Ustedes miren el parámetro donde tiene la mayor población, que son las barras altas, y donde es la zona geográfica donde se asientan. Listo, regálame luz, por favor. ¿Me le das seguir allá? Agrándalo, por favor, y le das siguiente, que está abajo. Ese. Dale siguiente. Eso, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son esas causas básicas para que una persona migre? La situación económica, el desempleo, la pobreza, el bajo nivel de educación y la indisponibilidad en la atención médica. Digamos que esas son situaciones en los estratos bajos en todas las culturas, pero si a esto le sumamos violencia, desenfreno del crimen organizado, violación de derechos humanos, corrupción y narcotráfico, encontramos un conjunto que nos va a dar para que la persona individualmente considere que ha sido atacada en lo que es su desarrollo integral.
Hay una frustración, como lo ven ahí en los influenciadores, una frustración en lo que son las expectativas de vida, en una realización personal. Y esto está muy ligado también a las cadenas de familia que comienzan a migrar. Esto lo vemos sobre todo en lo que son ejemplos de Europa, pero pues ante un movimiento grande se va toda la familia, incluso pues cuando quedan pendientes son las remesas las que se quedan pendientes y que van a llegar mes a mes. Y sobre todo hay mucha importancia de cómo le ha ido antes a las otras personas. Entonces, cuando se dieron los movimientos grandes en el 2015, pues muchas personas ya se habían comenzado a mover, pero eran personas que tenían unas condiciones mejores económicamente y habían logrado situarse en empleos buenos, en una ciudad en la cual le daba todo lo básico, pero entonces digamos que esa influencia fue la que comenzó a moverlos a las personas, digamos, en grandes grupos. Y eso lo voy a traer a colación cuando hablamos de lo que es la atención en salud. El análisis individual que va a hacer una persona es precisamente esa inseguridad laboral, pues que influye en que sin conseguir nuevas oportunidades ni mejorar una calidad de vida tiendan a moverse. La inseguridad que se produce, pues esto lo vemos en lo que es la gran crisis que hay, tanto económica como política en algunos países, la falta de acceso a oportunidades. ¿Y de qué también depende esa decisión? Esa es la realidad intocable. Esas políticas migratorias que nos pueden, que como les decía ahorita, que muchas veces lo que hace es recrudizar los problemas, no hacen que haya una aceptación como ciudadano, ese, al cual la nacionalidad o la etnicidad son las que originan, digamos, diferentes tipos de xenofobia. Cuando esas personas tienen una calificación académica importante y están aquí, o en el lugar en el que estemos, en el que hayan llegado a emigrar, no ejerciendo lo que han tenido como formación o lo que tuvieron como actividad laboral, y la condición socioeconómica con la que llegan. Entonces son personas muchas veces con subsidios que tienen que tener de estados porque no hay una atención en salud, no hay comida, y eso fue lo que ustedes vieron en diferentes campañas que se hacen de salud, de Cruz Roja, de derechos humanos, etcétera. Entonces, para llegar a esa realidad de ciudadanía, pues hay diferentes tipos de estructuras que lo que hacen es disfrazar oportunidades. Se incrementa una ilegalidad y al incrementar una ilegalidad se invisibiliza a esas personas, con lo cual no se puede llegar con diferentes políticas de salud. Lo que son las FOGI, ¿cómo se llama ahí? Las estructuras sociales, esas estructuras sociales, lo que hacen es que por medio de diferentes situaciones que son encubiertas, muy estratégicas, con organizaciones que tienen una buena base, tratan de ingresar a las personas. Por ejemplo, cuando un extranjero se casa con una persona de ese país y obtiene la nacionalidad. Cuando es el arrendamiento inmobiliario por el cual no pueden llegar a tener una casa, pero entonces los hacen pasar como ciudadanos o como conocidos, cuando les pagan la salud y todo ese tipo de cosas, cuando hay los documentos falsificados, pero pues en gran volumen no lo vimos. Eso es, digamos, lo que se venía desde antes. Esto lo que hace es mitigar esa situación, pero de una manera muy regular, y tratan más adelante de que se den los papeles, los permisos, los pasaportes. Esto es al margen de la ley, obviamente, y lo otro que podemos ver es que esas oportunidades disfrazadas se dan tanto al iniciar como a la entrada del país para después tratar de tener la legalización. Entonces eso es lo que ustedes ven ahí, como que proporcionan condiciones para el inicio del proyecto, permaneces en las sombras protectoras de las comunidades, se benefician además de familiares que ya están, pero esto en pequeños núcleos. Cuando vimos todas las caravanas, o digamos la última que se dio, que era de Centroamérica hacia Estados Unidos y que los estaban tratando de detener, eso fue en los últimos días de Trump, etcétera, etcétera, eso no se puede controlar. Entonces eso da una invisibilidad social, dificulta la vigilancia y la salud pública, y ahí sí, digamos, venimos a ese tema que nos va a dar en lo que es la parte del VIH, que son lo que va a adelantar mis compañeros, lo que van a desarrollar. Y nosotros lo que vivimos es entonces un rechazo hacia esas personas con diferentes talantes en juicios de valor, como son las avalanchas de ilegales, la lucha contra el combate y la defensa de cuando nosotros tenemos oportunidades de trabajo y se las dan a otra persona que no es del país porque cobra menos. Ese peligro que puede haber por el aumento de la delincuencia cuando no se consiguen el dinero, el sustento, y pues van a otras vías, de hecho la criminalidad o el desorden que se presenta, y eso lo vivimos a diario en nuestros diferentes países. Realmente, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia son los estilos de vida, las formas cotidianas, esos cuadros culturales y sociabilidad que se dan las personas y que hace más hegemónico nuestras ciudades.
Esto es, digamos, una de las conclusiones ya para terminar, sobre qué efectos tiene toda esta migración y es el mayor distanciamiento que se da en cuestión a lo que es el gobierno y las poblaciones, ya que no se llega a todas esas personas. Entonces aquí no hay campañas de sensibilización, de prevención primaria en VIH, no hay PrEP, hay violencias de género mucho más acentuadas, el recurso del trabajo sexual. En mi consulta pues he visto muchas personas que han tenido que recurrir cuando llegaron al país a este tipo de labor para poder tener para el diario antes de ser oficializado su traslado por el país. Y pues obviamente hay menos posibilidades de acceso a los servicios de salud. En prevención primaria es inexistente, no hay un contacto sistemático, no están yendo a escuchar campañas, están en la calle, están tratando de conseguir el dinero y estos son situaciones que van a durar años, 10 años por lo menos. Y pues, ¿qué es lo que puede llegar a salir mal en la atención de VIH cuando una persona está invisibilizada por el Estado, cuando no tienen unas adecuadas condiciones de vida y no ha logrado solidificar su estancia en un país? Pues los dispositivos de rastreo son mínimos. No hay una capacidad de tener una información de los inmigrantes, a excepción de que pues, surjan diferentes políticas y que se pongan en marcha. Se compromete la prestación de los cuidados como en términos de asistencia médica adecuada. Bueno, ustedes creo que lo hemos tocado mucho en las reuniones, como es la estructura de Colombia bajo una CPS, sí que hay que estar siendo subsidiado o estando cotizando, pero estas personas desaparecen de ese sistema hasta que comienza los diferentes permisos que se les han dado y aquí hemos pues vivido toda esa transición durante los últimos 7 años. Hay una disminución obviamente de la prestación social, de la protección social que se puede dar a las familias y pues hay una vulnerabilidad obviamente epidemiológica en cuestión a la transmisión del VIH. Bueno, realmente eso es lo que les traigo, es el abrebocas a todo este simposio, como les decía. Mis compañeros en este momento van a comenzar a hablar sobre el impacto que tenemos en las infecciones de transmisión sexual y VIH, pero lo que quiero que se lleven a casa es que el problema de Latinoamérica, a pesar de que no se ve en la casuística global como si fuera un problema muy importante porque hay mucha más migración en Europa, hay mucha más migración en Asia, en América Latina sí individualmente pues lleva a que los núcleos de acentuación en los diferentes países sean, digamos, que insuficientes las políticas y la respuesta de cada país y esto lo que va a hacer es desmejorar las condiciones de vida y de salud. Muchas gracias.